A ver, hoy vamos a explorar una idea que le da una vuelta de tuerca a muchas cosas que damos por sentadas. ¿Qué pasaría si la historia de un Salvador, nacido de una virgen y llamado Hijo de Dios, ya se estuviera contando en los templos de Egipto 3000 años antes de Cristo? Ojo, esta pregunta tan provocadora no sale de la nada. Vamos a meternos de lleno en los argumentos de la autora Claude Brigitte Carcenac Pujol en su libro, justo con ese título, Jesús 3000 años antes de Cristo. La idea aquí es simplemente desglosar su tesis, para entender exactamente qué es lo que plantea. Esta es la pregunta central, el motor de toda la investigación del libro. Nos pide que pensemos en algo que suena radical, que la narrativa que conocemos como fundamental del cristianismo podría tener raíces mucho más antiguas, en una tierra que no esperaríamos. Bien, para explorar esta teoría, vamos a seguir el camino que nos marca la autora. Primero, vamos a ver su idea de un faraón Jesús. Después, nos meteremos con los paralelismos en las historias del nacimiento divino, los títulos que comparten e incluso los relatos de muerte y resurrección. Y al final, claro, nos queda la gran pregunta: ¿esto es una influencia directa o algo más profundo? Empecemos por el principio, para que quede claro. La autora no está diciendo que hubo un faraón que se llamaba literalmente Jesús. No. Su idea es mucho más sutil y la verdad más impactante. Que el rol del faraón, su figura como hijo de un dios en la tierra, creó una especie de plantilla, un modelo narrativo que se repetiría mucho tiempo después. Y antes de saltar a los mitos, es súper importante ver el mapa. Egipto e Israel no estaban en planetas distintos, eran vecinos, estaban ahí pegaditos. Y eso significa que por siglos y siglos hubo un ir y venir constante de gente, de mercancías, de soldados y por supuesto de ideas. La autora dice que este hervidero de culturas es el escenario perfecto para que las historias viajen, se mezclen y se transformen. Y aquí es donde la tesis del libro se pone de verdad específica y, fascinante. Nos lleva directamente al mito del nacimiento divino, que era una pieza clave para la legitimidad del faraón y, según la autora, también para la historia de Jesús. La palabra clave aquí es teogamia. Suena a algo súper técnico, ¿verdad? Pero la idea es en realidad muy potente y directa. El faraón no era un rey cualquiera. Era el hijo de la unión entre el dios más importante, Amón-Ra, y la reina. Este mito era su carta de presentación divina, y es la base de la comparación que vamos a ver ahora. Miren con atención la estructura de esta historia egipcia, tal como la presenta el libro. No es algo que pasa así nomás. Es casi un guión, una ceremonia. Un dios anuncia el plan, manda a un mensajero divino. La concepción es obra de un poder superior. Otros dioses celebran, y todo termina con el destino real del niño. Es importante tener esta secuencia en la cabeza para lo que viene ahora. Y aquí está, el cara a cara que propone el libro. A la izquierda, el mito egipcio que acabamos de ver. A la derecha, pasajes de los evangelios. La autora nos señala los ecos. El anuncio de un plan divino, un mensajero celestial, Tot en Egipto, Gabriel en el Evangelio de Lucas, la concepción por un poder sobrenatural, el dios Knum, el Espíritu Santo, y hasta un coro de seres celestiales celebrando. Según su análisis, la estructura de la historia resulta asombrosamente familiar, ¿no creen? Pero la conexión que propone la autora no se queda solo en la historia del nacimiento. Va más allá y se mete con los títulos, con las etiquetas de poder y divinidad. Rey, Salvador, Hijo de Dios. ¿Son estos títulos algo único o también resuenan en las orillas del Nilo? Y lo que hace la autora es muy interesante. Los agrupa por categorías para que veamos el patrón. No se trata de un título suelto que coincide por casualidad, sino de diferentes tipos de títulos. Por ejemplo, los que lo conectan con la divinidad, como Hijo de Dios, los que hablan de su misión, como Salvador, y los que usan metáforas potentes, como Pastor o Luz. Y miren esta tabla que resume su investigación. Es impactante. En una columna tenemos los títulos de Jesús que son esenciales para el cristianismo, y en la otra, para el faraón. Los mismos títulos, sacados de textos egipcios de hace miles de años. Hijo de Dios, Salvador, Buen Pastor. Según la autora, esta superposición es demasiado grande para ser una simple coincidencia. Sugiere que estamos viendo la misma plantilla de Rey Divino. Y si pensaban que la cosa terminaba ahí, pues no. El paralelismo que encuentra la autora sigue hasta el final de la historia. También ve un eco muy fuerte en el ciclo de muerte y gloria eterna, una idea que era el corazón de la mitología egipcia. Aquí el argumento se apoya en el famoso mito de Osiris, el dios que es traicionado, asesinado y que vuelve a la vida. Para los egipcios, cada faraón, al morir,
se fusionaba con Osiris, repitiendo este ciclo eterno. Entonces la pregunta que la autora pone sobre la mesa es, ¿este patrón de sacrificio, muerte y triunfo final sobre la muerte pudo ser un precursor de la historia de la Pascua? Bueno, después de repasar todos estos paralelismos, llegamos al punto crucial, a la pregunta del millón. ¿Y todo esto qué significa? ¿Estamos hablando de una influencia directa, de una copia o de algo más profundo, como un arquetipo cultural? En resumen, y para que quede bien claro, la tesis del libro, que es una idea muy fuerte, es que la figura del rey divino de Egipto, con todo su paquete de mitos sobre su nacimiento y sus títulos sagrados, no solo se parece a la historia de Jesús, sino que pudo haber funcionado como un molde, como una plantilla narrativa para quienes escribieron los evangelios. Y con esto, la pregunta final nos queda picando a todos. ¿Estas similitudes tan impresionantes son prueba de una conexión histórica? ¿De una historia que influyó en la otra? ¿O quizás reflejan algo más universal, un arquetipo, una necesidad humana de contar historias sobre salvadores que mueren y renacen? El libro nos presenta su evidencia, nos pone las cartas sobre la mesa, pero la conclusión, bueno, esa ya es una exploración personal.